Bien, muy buenos días y bienvenidos a esta charla de transformación digital. Suena como un poco ambicioso, pero vamos a ver cómo abordamos este tema. Antes quería hacerles alguna pregunta, dos o tres preguntas. Era, ¿quiénes, un poco saber de qué ámbito vienen? ¿Ya? Entonces, no sé, pues, ¿quiénes trabajan en empresas pequeñas? Que levanten la mano. O emprendimientos propios. ¿En empresas medianas o grandes? Ya, perfecto. Y de áreas, por ejemplo, ¿quiénes trabajan en áreas de tecnología o de tecnología de la información? Ya. ¿Y en áreas comerciales, por ejemplo? ¿De operaciones? ¿Recursos humanos? Un gusto. Perfecto. Ya. Bueno, un poco la idea de esta charla es mostrarles los ámbitos o las cosas que han ido ocurriendo en los últimos años, que en realidad es bastante acelerado, y de alguna manera algunos estudios o guías de saber cómo por dónde abordar todo este mundo que está avanzando tan rápidamente. Y lo más interesante es que nosotros participamos de ese cambio, nosotros como personas, como usuarios, como consumidores, como clientes. Entonces, ahí vamos a ver algunos casos que les van a resultar bastante divertidos y yo les voy a contar un poco a través de algunas anécdotas, digamos, quizás como una especie de metodología, como para estar atentos a dónde se pueden producir las mejoras o los cambios. Bueno, un poco de mí. Yo estudié en Estados Unidos en la Universidad de Boston. También estudié Ingeniería Civil Industrial en la otra universidad, no en esta. Pero ya llevo casi 5 años acá. Bueno, me ha tocado en términos de trabajo y de docencia relacionarme con el marketing digital. Ahora último, los últimos años me he estado metiendo en la transformación digital. Y todo un poco relacionado con lo que es marketing, innovación, etc. Y en términos de trabajo, bueno, actualmente trabajo en la Universidad Católica. Soy el director de la educación de la clase ejecutiva, que es el área de todo lo que son los diplomados y cursos a distancia, de e-learning, que de hecho aquí es donde he aplicado bastante de lo que enseño. Y afortunadamente la universidad me ha dejado hacerlo. En realidad yo creo que ni siquiera se han dado mucha cuenta, pero por lo menos se han hecho hartas. He podido probar empíricamente bastantes cosas y algunas funcionan y otras no funcionan. La mayoría no funciona, pero con pequeños cambios funcionan. Eso es la buena noticia. También trabajé en la misma universidad donde yo trabajé, donde yo estudié. Trabajé en Telefónica, en Banco de Chile y el diario El Mercurio. Quizás como anécdota contarles que en prácticamente todos los lugares donde me ha tocado trabajar, me ha tocado estar relacionado con áreas o con servicios o productos que estaban recién lanzándose al mercado. Ustedes podrían decir en el diario El Mercurio, ¿de dónde? Yo trabajé en un área que se llamaba Comunicaciones Intercom, que fue la primera empresa de televisión por cable en Chile. Yo cuando llegué el año, no sé, 91, yo llegué a hacer mi memoria ya. Tenía lo que en esa época nosotros llamábamos abonados, hogares abonados, o sea, clientes, creo que un cliente, o sea, hogares abonados, era como el lugar físico, la casa. Y habían menos de 9.000 hogares abonados, o sea, 9.000. Hoy día hay millones de clientes en lo que es streaming, televisión por cable y todas las anteriores. Entre paréntesis, el año pasado, para que tengan un dato de cómo avanza esto de rápido, y uno no logra darse cuenta, el año pasado en Estados Unidos se perdieron más de 1 millón de hogares en televisión por cable satelital. 1 millón. 1 millón. En un solo año. Y ahora ya creo que van casi en 1 millón este año. Y todos se están cambiando a streaming por internet. 1 millón. O sea, en el fondo de aquí a 5 años, ya está empezando a entrar en crisis las empresas satelitales y de televisión por cable, que eran las que disrumpieron a la televisión tradicional. Ya están siendo disrumpidos. Esto es increíble. O sea, así de rápido ocurre. En el Banco de Chile, en realidad, yo trabajé también en una filial del Banco de Chile. Bueno,
Y para terminar la anécdota de Intercom, yo me acuerdo que en esa época, bueno, obviamente la televisión se transmitía, y todavía se transmite, en el caso de TR, por cable coaxial. Y ya nosotros hablábamos de la bidireccionalidad. Hablábamos de que se podían transmitir datos. No salía la World Wide Web en el año 91. Sí existía internet, uno se conectaba por modem y para transmitir, me acuerdo, DICOM. Uno miraba el DICOM a la gente a través de un modem y se demoraba como 10 minutos en conectarse. Ya obviamente ya existía internet, o el TCP/IP y todas esas cuestiones. Y también hablábamos de telefonía, de transmitir voz a través del cable coaxial. Entonces era como, wow, súper revolucionario. Después, en el Banco de Chile, en realidad me tocó trabajar en Leasing Andino, que fue la primera empresa de leasing de Chile. En Telefónica me tocó participar cuando recién partió la ADSL para poder cambiar el internet conmutado, el famoso del ruidito, y era una locura, porque los modems no funcionaban, era súper difícil instalarlo, los técnicos se echaban los computadores, no. Como toda innovación parte con muchos problemas, era súper caro, etcétera, y hoy día es como plug and play. En la Universidad de Chile, ahí ya ha sido como más tradicional, fue más como tradicional mi trabajo, y bueno, ahora último que he estado trabajando en todo lo que es el e-learning. Lo primero que yo les quiero preguntar es si conocen más de alguno debe conocerlo, dado el background que tienen ustedes, a Douglas Engelbart. ¿Han escuchado alguna vez hablar de él? Este es un pobre caballero que se lo comió la historia. Pero aquí les voy a mostrar un pequeño video de él para que lo conozcan. The demo, to me, first of all, was the most courageous thing you can imagine. I hope you'll go along with this rather unusual setting and the fact that I'm going to come to you mostly through this medium here for the rest of the show. Doug was a special kind of a mind. Doug's vision was that computing and technology could help increase the collective intelligence of mankind. So he showed them this vision that was a stepstone toward the world of personal computing and the internet for the first time. The tools of the mouse and the keyboard and the headset and the webcam and hot links, they're tools that extended our minds, that changed the way we think. In a sense, we're talking about the 1970s. We're living in an environment which the rest of the world wouldn't see for 20 years. I never met anybody like Doug. Este caballero fue el que inventó el mouse. Siempre se cree que fue Steve Jobs y bla, bla, bla. Él fue el que inventó el mouse. Y no sé si fijaron, tenía como un teclado, que tenía el mouse acá al lado, el teclado, y tenía como que es parecido, es como esas, era un teclado de cinco teclas que era como para una especie de shortcut para poder y con esto tú te ibas moviendo y ibas detectando ciertos lugares en las pantallas, con el mapa de bips. O sea, pero fue el primero, y esto que se ve muy cortito, porque en realidad en internet ustedes pueden ver todas las transmisiones de como 140 minutos. Él transmitió desde un lugar X a otro lugar toda una clase, y fue por videoconferencia interactiva, en el año 68. Increíble. Después se lo comió la máquina, pero él después colaboró con el área de desarrollo de Xerox, y ahí fue donde Jobs conoció el mouse, que también estaba como a nivel de prototipo. Entonces Jobs trató de comprarlo, no se lo vendieron, y adivinen qué lo quiso. Contrató a los ingenieros que lo habían desarrollado, los levantó a todos. Y en el fondo, como Xerox en el fondo entre que no lo patentó, y el foco de Xerox eran las empresas.
no las personas. Y el foco de Jobs eran las personas. Entonces, cuando él vio esto, dijo, esto sirve para la gente. Porque Xerox dijo, yo no tengo por qué hacerle la vida fácil a la gente. O sea, sigan con su pantalla verde y tecleteando comandos, ¿no? ¿Para qué hacer con iconos y cuestiones? Si eso es para cabros chicos. Y Jobs fue el que tuvo la visión de que esto sí servía para las personas. Y después la historia es larga, del sistema operativo y todo. Veamos algunas tendencias. Es muy sabido, vamos a hablar un poquitito de nosotros como consumidores. Es muy sabido, claro, que en el fondo la gente joven tiende a ocupar mucho más el móvil, ¿no es cierto? La gente adulto mayor sigue un poco todavía en el desktop, o en el PC, y hay un gran grueso de gente que ocupa lo que se llama la multiplataforma, es decir, está en todos los dispositivos. Hay ciertos estudios, pero en el fondo en general, nosotros dependiendo de la hora del día, es el dispositivo que ocupamos. Claramente, en las mañanas y en las tardes ocupamos más los dispositivos móviles. Y en las mediodía, tarde, ocupamos más los dispositivos fijos. ¿Por qué creen ustedes? Porque estamos en la pega. Es increíble que yo he visto diferentes estudios y todos más o menos coinciden. Como se cruzan las curvas desde las 10 hasta las 4 de la tarde, gana más el fijo que el móvil. Después, obviamente, en las dos esquinas, en la mañana y después gana por lejos, igual que los fines de semana, el móvil. Pero siempre se ha hablado de apuntar al gran mercado, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, wow, voy a apuntar a la edad media, y ahí me da risa todo este tema de los millennials. Cada vez los millennials son más jóvenes, ¿se han fijado, no? Cada vez como quedan corriendo a la frontera, pues hoy día los millennials deberían tener 40 años, de acuerdo a cómo se definió. Y hoy día ya están en 36, 35, quedan corriendo la barrera de las edades. Pero bueno. Fijémonos en los extremos. ¿Han escuchado hablar de la generación zombie? Ya que yéndonos a las generaciones. La generación zombie son la famosa generación centennial o los Z, los que son anteriores a los millennials, los más jóvenes. Pensemos en el prototipo. Una persona, hombre o mujer, de unos 15, 16 años. Preuniversitario, llamémoslo así, adolescente. Miren estos datos. Son casi el 50% de la población mundial. Son el 22% de los norteamericanos. Casi un 30% de la población chilena. Son más que en la generación X, que podríamos hablar hoy día los de 40 a 50 y algo. Piensen ustedes que en Estados Unidos son uno de los grupos que tiene más poder adquisitivo. 44.000 millones. ¿Será porque trabajan? No. Estas personas, en general, son hijos de la generación X, las personas de 50 y algo años, que de acuerdo a los estudios, yo no creo mucho en esto, no encuentro chistoso, pero me gusta contarlo. De acuerdo a los estudios, son las personas que estuvieron más carentes. Entonces, al ser carentes, siempre los estereotipan como más ordenados y como que les gustaba un solo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa carencia la han ido traspasando a través de las mesadas o de las dádivas a sus hijos centennials. No así los millennials, que son más bien hermanos de los X, más que hijos. Entonces, esta generación tiene mucho poder adquisitivo, porque en el fondo recibe muchas dádivas de los X y de sus abuelos, que son la generación anterior, los baby boomers. En términos de marcas, ¿qué marcas creen ustedes que ellos encuentran cool, como le llaman? Por ejemplo, en términos de tecnología. Apple. Muy bien, usted vio la presentación, ¿no? Muy bien, exactamente. Me encanta Apple. Samsung está entrando, pero todavía no es así como cool. No estoy hablando de cuál encuentran mejor, no, cool. Así como, cool. En términos de autos, de automóviles, ¿cuál creen ustedes que encuentran cool? Tesla, cool. No tienen idea si el rendimiento ni cómo funciona, da lo mismo, es cool. Tener un Tesla es como topísimo.
en términos de lugares donde esparcimiento, pasar un rato agradable. Exactamente. Yo tengo una hija justo de 15 y 16. Y a mí me llamaba la atención porque para mí Starbucks era como un lugar para hacer reuniones de trabajo. Y de cada vez no, que quiere la tarjeta y la cuestión, y el café, y se prepara café en la casa. No, Starbucks. Y va con las amigas. Otra marca importante, bueno, obviamente Spotify. Papá, mira, hay una Spotify y tú puedes tomar el plan comunitario, familiar, donde tú puedes poner hasta 6 cuentas, y claro, obviamente tengo una cuenta para mí y las otras 6 se las repartió a sus amigos. Y tengo unas personas que no conozco metidos en la cuenta. Chipotle para comer. Y súper simple, no es tanto que les guste la comida mexicana, sino que hace unos años atrás Chipotle tuvo un problema sanitario. Y ¿cómo lo enfrentó? Cerró los locales, les quitó la franquicia a los franquiciados, los cerró. No me acuerdo, pero era un problema sanitario. ¿Y qué es lo que hizo? Eso primero les llamó al tiro la atención, o sea, que dado que le infligieron un daño al público, a la sociedad, ellos solos, porque el regulador obviamente no les pidió cerrar el local, los cerró y más encima repartió millones de cupones gratis. Entonces eso es cool. Y ahora les gusta Chipotle. Y finalmente obviamente en las redes sociales gana Snapchat por lejos. Aquí también hay otro fenómeno que se llama, es de alguna manera como tener un espejo. Mucho de la gente joven tiene cuenta en Facebook. Ojo, no la ocupa. De repente te pone un like así. Y ahí es donde esa es la pantalla para decir, soy como súper ordenado. Y de donde hacen los desórdenes es por acá. Y hoy día está súper de moda el sexting, que se mandan cuestiones eróticas, se sacan en ropa interior y se intercambian fotos. Obviamente eso no lo van a hacer en Facebook. Oh, qué vergüenza, está mi papá. Pero sí tienen Facebook. Para decir, porque si no tuvieran, algo está haciendo en otro lado. Mientras que ponen un pequeño like así, muy una vez a la semana. Está con poca actividad. Sí, no son pavos. ¿Han escuchado hablar? Ahora nos vamos a ir al otro lado del gráfico. ¿Han escuchado hablar de la midorexia? La midorexia es un síndrome de la gente que es mayor, no muy mayor tampoco, mayor que los otros, digamos, pero que actúan como si fueran más jóvenes. Es decir, somos todos millennials. Y es típico de los actores, no sé si se han fijado que, no en general, pero hay muchos, ahora que están de moda todos estos los superhéroes y los superhéroes y las películas de acción, que los héroes o los machos recios son sobre 50. O sea, Schwarzenegger, Stallone, eso ya son el extremo. Pero hoy día, no sé, por el otro día vi, ¿cómo se llama este actor que hace El Transportador? Uno medio pelado. Y lo vi en una película el año pasado de un tiburón, Jack no sé cuánto. Y el gallo puede que esté digitalmente arreglado, puede ser. Pero como era en el agua, en muchos momentos de la película el gallo está con traje de baño. El gallo... O sea, tenía el cuerpo un gallo de 25 años y tiene 55, no sé. O sea, está mucho más fit que cuando el gallo tenía 30 años. Él mismo. Y así uno lo ve, no sé, pues Iron Man, él tiene 54, y así uno va mirando los diferentes héroes o personas y son sobre 50 años. Ahora, pensemos que la tecnología o el uso de la tecnología tiende a converger, es decir, las mayores tasas de crecimiento, por ejemplo, obviamente no son los primeros en adoptar, claramente no, pero en el fondo llegan rápidamente a adoptar las tecnologías que ocupan otros.
el uso de Internet, el uso del e-commerce, el pago por web, el uso de las redes sociales. O sea, hoy día la gente sobre 70 años está bastante digitalizada, bastante. O sea, si uno ve las curvas de uso, es increíble. O sea, hoy día la mayor cantidad de gente que se inscribe, por ejemplo, en Twitter es la gente adulta, sobre 70 años. Ya uno podría decir que está medio de moda, da lo mismo. Es la adopción de la tecnología. Entonces uno generalmente estos extremos, o los muy jóvenes uno no los entiende, dice no van a comprar. Ya les mostré el poder adquisitivo que tienen. Se las arreglan para tener plata. Y te piden la tarjeta de crédito, créanme. Y el pedido ya, tengo mi tarjeta de crédito metido en todos lados yo. Lo único que sé es que de repente 20 lucas, 15 lucas, 40 lucas. No, papá, es que lo que pasa es que me metí a no sé qué cuestión, y el Spotify, el bla, 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 y aquí, y el iTunes, y no sé qué, boom, listo. Se la arreglan. Y la gente mayor ha ido adoptando muy rápidamente la tecnología, porque además la tecnología se ha hecho más fácil, más asequible. Lo que yo les hablaba de hoy día conectarse a Internet es trivial. Antes había que ser ingeniero nuclear para conectarse a Internet, porque siempre se caía, etc. O te decían, hace tiempo el Internet ocupaba la línea telefónica, me acuerdo. Ya, déjate de jugar porque va a llamar no sé quién. Estoy hablando, se me cayó el cassette, pero, o sea, el carnet. Otra tendencia, el móvil. Hoy día ya ni siquiera está en cuestionamiento el uso del smartphone. O sea, es obvio, y que todo va para allá, bla, 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 bla. Pero hoy día hay cuestiones más interesantes. Por ejemplo, ¿qué lo quería yo para no perder este aparatito? Perderlo significa que no lo puedes ocupar, no que uno lo reemplace por otro aparato. No tener el smartphone. Por ejemplo, ¿cuántos dejarían de ver a sus amigos en persona? Levanten la mano. Vamos, ¿cuántos dejarían de ver a sus amigos en persona porque no les quiten el smartphone? Un 30%. Un 30% dejaría de ver a los amigos en persona. ¿Quiénes trabajarían un día más a la semana por no perder el smartphone? O sea, trabajar, no sé, el sábado. Casi el 50%. Esto es una encuesta en Estados Unidos, por si acaso. Hecha por la Boston Consulting Group. ¿Quiénes dejarían de tomar vacaciones durante todo el año? 45%. Y aquí viene redoble de tambores. Aquí viene la pregunta más importante. La madre de todas las preguntas. Un tercio. Para que vean la importancia de este aparatito. Veamos un poquitito qué ha pasado con el consumo. Veamos algunas tendencias que en el fondo algunas se dan acá y otras no. Y esta ha sido latas conversaciones con los retailers de acá, que ahí lo vamos a comentar. Más o menos, ¿cuánto creen ustedes que crece esto en Estados Unidos? ¿Cuánto crece el retail completo? Con e-commerce, en-commerce, tienda. ¿Cuánto crece y cuánto se espera que crezca en los próximos años? ¿Ustedes se sorprenderían? 3%. 14% el e-commerce y 43% el m-commerce, que es el mobile commerce. Hacerlo por móvil. Es decir, el retail y en tiendas está creciendo en Estados Unidos. Me voy a decir, ¿pero cómo? Está creciendo. Lo que pasa es que en el fondo se crecieron demasiado en términos de metros cuadrados. Entonces por eso hoy día hay moles que nadie va, pero hay otros moles que sí la gente va, y de Estados Unidos ha ido migrando al tema mucho del strip center, los locales que están entre los suburbios, más que el gran mall, digamos. La distribución. ¿Cuánto creen ustedes? Y esta cifra depende de qué es lo que se considere. No sé, pues yo fui hace poquito fue el e-commerce day y hablaban de que
por primera vez las transacciones por e-commerce hayan superado. ¿De dónde? Pero bueno, depende qué base ocupen. A veces ocupan, por ejemplo, las transacciones que hacen en el Estado y que son grandes compras que no tienen que ver con e-commerce, tienen que ver con una transacción electrónica, no sé, pues, la venta del cobre, no tengo idea. Y si incluyen eso, claro, obviamente sube mucho lo que es la transacción, pero lo que es comercio es esto. Más o menos un 19, pongámosle 20, y de ese 20%, un 20% es el m-commerce. O sea, tampoco es, sí, la tendencia es increíble, pero hoy día todavía sigue siendo el gran fuerte la tienda física. Sigue siendo el fuerte. Esto es otro dato interesante. ¿Cuántos abandonarían el carro de compra si es que tienen que pagar por el envío? Casi un 60%. Cuando uno hace y llega el momento de la verdad y sale, ahí te sale, bueno, pero ya, no sé, pues hay veces hay cuestiones absurdas que si la compra es muy pequeña, el envío podría salir más caro que la compra, digamos. ¿Qué es lo que se espera como crecimiento del canal digital los próximos 5 años? Que es que se vaya duplicando casi todo el tiempo. Otras tendencias. ¿Qué es lo que creen ustedes que compran los gringos por e-commerce? ¿Ah? Todo. Pero sí, es bastante disperso, pero ¿cuál creen que es el número 1? Tecnología. Interesante. Sí, es uno de los importantes. Pero hoy día el que la lleva es la ropa. 17%. Igual es disperso, o sea, pegadito viene a la tecnología y los bienes durables, pero me llama la atención que como tendencia está subiendo la ropa. ¿Cuántos usan app? Todos. 4 de 5. Todos hacen a través de apps. Y ahí hay un dato interesante para los que se dedican al tema del marketing digital. Esto es un paréntesis. Siempre se ha hablado de que las páginas, bueno, obvio, que tienen que ser responsive, que tienen que verse en diferentes aparatos y que tienen que diseñarse más bien para el móvil que para el fijo o para la pantalla más grande, etcétera, etcétera. Ojo que hay algunos cambios que ha hecho Google que tienen que ver con que cuando las páginas son responsive, tienden a ser más carga de pega para Google. Le ocupa más memoria. Es decir, y además hace más lenta la búsqueda y la carga de las páginas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está empezando a premiar las empresas que tienen apps y que en el fondo tienen su página para notebook o PC y tienen la app. Porque la app en el fondo hace que la carga sea mucho más, es un software en el fondo que se carga en el celular. Entonces hoy día los niveles por ejemplo, si la empresa tiene una app, la premia y la pone, le da más prioridad en los órdenes de búsqueda. Así que ojo con eso. O sea, hay que tener apps. Esa es la. Luego siempre me pregunta, ¿y para qué tengo app? Bueno, ahora les doy una explicación de que en el fondo al tener app se les van a premiar las búsquedas en lo que es el buscador. ¿Cuántos han utilizado el envío a tienda? La mitad. Eso no significa que la mitad de las compras sean envío a tienda, es que alguna vez lo han ocupado, han picado, digamos. Ahora, yo encuentro, esto es una de las tendencias del retail o del consumo, no creo que tenga mucha sobrevivencia en el tiempo, es una cuestión súper lógica, porque si yo, les voy a dar las dos lógicas, la lógica de la tienda y la lógica del consumidor, en términos de la lógica económica, llamémoslo así. Si yo compro por internet, lo más probable es que yo quiera que me lo envíen. Hay algunos que les gustaría ir a buscarlo por la experiencia de la tienda, el supuesto de la tienda, digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en términos económicos? ¿Por qué lo más probable es que eso no sobreviva? Porque supongamos que todos empezamos a hacer eso. Compramos y vamos a buscar el Parque Arauco. El Parque Arauco se transformaría en la bodega de metro cuadrado más cara de Chile. Porque sería una bodega donde toda la gente va a buscar, porque inclusive tú puedes llegar al extremo de tener ya casillero y ni siquiera entrar a la tienda. Entonces se transforma en una bodega.
Por ejemplo, lo que está haciendo Corner Shop, por ejemplo, o lo que hace en Estados Unidos Instacart, que en realidad ese es el que ideó este tema de esta app que triangula personas que te van a comprar y yo espero el pedido, etcétera. De repente Instacart vale 4 billones de dólares. Pensemos que 20 veces más que, más o menos, por ahí que Corner Shop. ¿Cuál es el problema? Que si es que también esto se populariza, si se expande, que como obviamente todo el modelo de plataforma lo que necesita es volumen, sin volumen no funciona el modelo de plataforma, que en realidad es el modelo de red. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo voy a ir al supermercado, yo como experiencia de mi compra, me ha pasado, yo soy bastante observador, bueno, y no sé, pues de repente uno está en la fila y te toca un gallo de Corner Shop para adelante. Es una lata. Porque el gallo le compra a 5 o 6 personas y tiene que poner, y va la cuestión, y busca en su aplicación, y lo pasa por el clic, el cupón y la cuestión, pasa 2 o 3 cositas, después es una hora. Es como cuando uno iba al banco y uno le toca atrás del Junior, que iba con todas las bolsitas, con todos los gallos. ¿Lo pueden entender, no? Y dice, chao. O la abejita de los centavitos. Entonces, en el fondo se empieza a transformar en una muy mala experiencia para la persona que va a la tienda. Porque se te empiezan a llenar de gallos con que el Jumbo, que la cuestión, que el Corner Shop, que aquí, que allá, que el Rappi, Y uno lo que quiere es tener una experiencia con pares, pero no llenarse de gallos, entonces pasan a ser bodegas. Entonces ahora vienen los black supermarkets, que son supermercados solamente para este tipo de gente. Que eso va a venir ahora. ¿Sí? ¿Ve? Ahí está. Claro. Exactamente. Exactamente. Y tú sabes qué bueno la acotación que tú me haces. ¿Sabes cuál es uno de los problemas más relevantes que tuvo que resolver? No conozco no sé muy en detalle el caso de Corner Shop, pero sí el de Instacart, que como les digo es el mismo concepto, modelo de negocio. El mayor problema que tuvo Instacart para que le funcionara el modelo era justamente lo que dices tú. No era que en el fondo la gente lo ocupara, porque en el fondo, por eso se llama Instacart, porque uno quiere las cosas rápido, casi instantáneas. Entonces, en el fondo, la promesa es que te lo traigan lo que tú quisiste en el menor tiempo posible. El problema para la gente que va a comprar. ¿Cómo hace un recorrido óptimo dentro del supermercado para comprar el pedido? Dado que se supone que la promesa es que yo quiero que tú me vayas a comprar a tal lugar. No es donde tú elijas, es donde yo como cliente elija. Yo quiero que me compres la verdura del Jumbo de, no sé, pues de tal lado. Y el gallo no conoce el Jumbo de tal lado. O no sabe el orden y ve el listado. Entonces el mayor desafío, en términos de programación o de cómo, de la data, de cómo hacer la predicción de cuál es la compra óptima dependiendo de del listado que te pidieron. Y es bien interesante porque además existe un tema de que yo no conozco el layout de todos los supermercados, yo no sé dónde están las cosas. Yo como Instacart, porque ni siquiera el Jumbo sabe bien dónde están las cuestiones. No está mapeado, no está metido en un sistema. Que yo pueda accesar, digamos, y decir dónde están ubicadas las cosas. Interesante, eso fue uno de los desafíos. Importancia de la devolución gratis, un 80%. Este es un gran dolor de cabeza hoy día del e-commerce, la devolución. Otro tema interesante. La televisión había sido uno de los bastiones que se había resistido a caer en términos de inversión publicitaria. Empezó a caer hace como un año y medio atrás. Que antes del Super Bowl, y ahí sí, eso sigue existiendo. Pero el consumo de televisión abierta cada vez ha ido cayendo, bueno, por lo que estamos hablando, por cable, streaming, etc. Pero además, uno podría pensar, la inversión se estará trasladando a otro lado. No necesariamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que por el modelo de negocios, dentro de los que, bueno, quizás voy a poner acá, uno de los industrias que más invierte en publicidad por televisión
son los retailers. ¿Y qué es lo que pasa? Que como los retailers están migrando al e-commerce, por modelo de negocio, el e-commerce tiene otro tema de difundirse, que es a través de la red, que es a través de internet. Entonces no necesita tanto de la televisión abierta. Porque en sí mismo, no sé, Amazon. El fuerte de Amazon no es salir en televisión, son las recomendaciones, hoy día de hecho Amazon tiene más para el ítem compras, tiene más búsquedas que Google. Más búsquedas que Google. Si nos vamos solamente al ítem de compras. Amazon es un gigantesco buscador en sí mismo. Y los snacks y la comida chatarra van en hiper retirada en Estados Unidos. Muy en retirada. Los últimos 10 años, las bebidas colas han caído un 50% su consumo. Un 50% en Estados Unidos. Pero uno mira el balance, pero me podría decir, pero ¿cómo? Si yo veo el balance de Coca-Cola y Coca-Cola está creciendo, sí, pero crece fuera de Estados Unidos. McDonald's crece fuera de Estados Unidos. McDonald's creo que ha caído en los últimos 5 años un 12% su venta en Estados Unidos. 12%. Y si uno va, uno pega un paneo, hoy día está mucho más de moda la comida mexicana, la comida con menos fritura en Estados Unidos. Y eso hace que está mucho más disperso, hoy día hay muchos más locales chicos que estas grandes cadenas, las grandes cadenas están como achicándose, y lo cual ha hecho también que se invierta menos en publicidad. Otro tema es el cierre de las tiendas. Que si uno va a un mall hoy día en Estados Unidos, en general, no sé, pues, el año pasado o el antepasado, fui a Baltimore y hoy te voy a llevar me llevaron al mall más grande de Baltimore. Hola, viernes a las 6 de la tarde. El food court, aparte que era chico, fui a Macy's, había más vendedores que clientes. Bueno, y ahora hace poquito, en marzo estuve ¿dónde estuve? En Seattle, también. Uno va a las tiendas grandes, súper poca gente. ¿Qué es lo que se recomienda para los retailers? Bueno, todo está relacionado con lo que se llama la omnicanalidad, es decir, que sea una experiencia conjunta. Y hoy día, lo que está ocurriendo todavía en Chile es que existe el canal por internet y el canal físico, que tienen diferentes gerentes, tienen diferentes objetivos y en el fondo se mezclan poco. Y eso es uno de los temas que ocurre ahora en Chile. Y no sé si supieron de la polémica que fue por ahí por marzo, parece que fue, la polémica de una declaración que hizo la ex vicepresidenta de Amazon y que dijo que, no lo dijo tan así literalmente, yo le pongo un poco de color, dijo que los retailers chilenos eran patéticos. Y cuando ellos lleguen, los van a hacer zumbar. Y le contestó el gerente de canales, creo que era de canales a distancia, de Cencosud. Y le contestó, ya les gustaría tener la cantidad de tiendas que tenemos nosotros. ¿Se dan cuenta de la respuesta estúpida? O sea, estoy obligado a ir a Cencosud porque tiene hartas tiendas. ¿Qué le ha respondido? Nuestros clientes nos aman porque los tratamos súper bien. Y respondió, me botó una guía, respondió, están obligados a comprarme a mí, así que tú no tenés la cobertura que tengo yo. Mala respuesta. En el fondo, ¿qué es lo que les quiero decir con todo esto? Que hoy día lo que busca la gente es que nosotros buscamos que nos maximice la experiencia. Y que en el fondo tengo que tener algún grado de estrategia, tengo que tener algo pensado en hacer. No sé. Y ahí es donde nos pasamos a la transformación digital. Hoy día, como clase ejecutiva, estamos, dado el modelo que nosotros tenemos de impartición, o más que nada el modelo de difusión, ventas, impartición, atención, etcétera, que está bastante tecnificado, incorporamos todo lo que eran los programas de Teleduc, que son de capacitación. Pero ¿qué es lo que nos encontramos con
Cuestiones, detalle. Los cursos, los diplomados de clase ejecutiva contienen 5 cursos, ¿ya? Y en el fondo, curso 1, 2, 3, 4, 5, obvio. ¿Qué es lo que pasa? Entra el alumno en el curso número 1 y la metodología de todos los cursos es la misma. Tú sabes que te encuentras con 8 clases, con 8 controles, con un trabajo grupal, con 4 foros, con un tutor, con 30 compañeros, o sea, es el mismo molde. Obviamente el contenido dentro, el profesor libre cátedra. Él verá cómo se hace con videos, con monos, con presentaciones, con videoconferencias, eso ya es del profesor. Pero y es una plataforma, una manera de entrar, una clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí los alumnos preguntan mucho, después aquí no preguntan nada. Preguntan del contenido, pero no de la metodología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá hay mucha consulta y aquí hay poquita consulta. Entonces, al final es una curva, entonces cada vez que van entrando alumnos, hay mucha consulta, pero después ya los otros 4 cursos los alumnos preguntan poco. En Teleduc son cursos individuales, entonces siempre hay hartas preguntas porque siempre son alumnos nuevos. Y eso nosotros como que no nos dimos cuenta. Porque nosotros dijimos, ya, en clase ejecutiva, lo que nosotros llamamos alumnos curso, ¿cuántos, aunque sea el mismo alumno, cuántos cursos toma? O sea, tomar los alumnos, tomar las sillas en el fondo. Son 12.000, 13.000 alumnos, curso. Y en el caso de Teleduc, eran 5.000. Pues nosotros dijimos 5.000 es como un tercio, ya no hay problema. Pero resulta que los alumnos individuales de clase ejecutiva son 3.000 nada más. Lo que pasa es que toman 5 cursos. Entonces, en el fondo, nosotros estamos duplicando la cantidad de alumnos. ¿Y qué es lo que ocurrió? No estábamos preparados para atender tantos requerimientos. De la clave y cómo funciona, y se me cayó el tema, y por qué no me publicaron. Nosotros tendemos y siempre lo preguntamos en las horas más inverosímiles, en la noche, el fin de semana, justo cuando estamos a atender. Porque es cuando nosotros como usuarios estamos conectados. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hoy día estamos experimentando, yo no me puedo llenar de un call center, entonces lo que estamos experimentando es creando un agente virtual para que atienda a los alumnos. Que obviamente no sea un robot, digamos, pero sí un bot. Porque en el fondo no puedo tener 20 personas en un call center. Porque además los cursos cuestan 100 lucas. O sea, si costaran 300 lucas, financio el tema, pero y ahí es donde se produce la transformación. Porque en el fondo yo tengo que tratar de, y un ratito más, yo tengo que tratar de brindar el mejor servicio al menor costo posible. Ahí es donde nos apoya la transformación digital. ¿Han escuchado del Global Shopping Festival? ¿O el Singles Day? ¿O el 11/11? ¿Me han escuchado, no? ¿Ya ha comprado algo, no? ¿No? Ya, aquí se los voy a mostrar. ¿Cómo hago para que parta? No aparece el... ¿Sí? Que no alcanzo a ver. No. No sé por qué no. No sé cómo hacer para que corra. La siguiente slide tiene una cosita acá. No, la siguiente slide. Ahí. Ah, es que no te aparece. No, pues no aparece. Te voy a buscar el técnico. No partirá. ¿Y el otro cómo te partió? No se partió solo. No, avanza nomás, pero no aparece el... Claro, el signo. Sí, tráelo. Sí, pero no me aparece, fíjate. Bueno, ustedes se lo pierden. Que aquí debería aparecer, pero no aparece. Sí, pero no lo... Ahí sí.
China is a very, very special place. We love the people here. We feel like we're coming home when we come to China. Thank you for having us on. It's great to be here in China. We're obviously huge fans, and we thank everybody for the support because it's really incredible every time that we come to China. So thank you. Atendido por el dueño. Este es un festival que se lleva todos los años, el 11 de noviembre. Estos fueron los datos del año pasado. Y la gracia, bueno, es como mezclan el retail con el entretenimiento, que es, uno lo puede hacer al revés también, ¿eh? Es cuando, por ejemplo, acá en Chile han ocupado el tema al revés, que son los espacios físicos, tengan entretenimiento para que la gente vaya y compre. Por ejemplo, por eso los malls tienen cine, tienen biblioteca, tienen obras de teatro, tienen lugares bonitos para comer, porque al revés, pues, traen el entretenimiento físico. Aquí es lo contrario, del e-commerce armaron un cuento hacia afuera, y es súper choro. No sé si es tan choro, pero es como, da un poco susto, pero no sé, por ejemplo, de repente hay una persona ahí, no sé si vieron que se sacaba la chaqueta, qué sé yo. Tú en ese momento puedes comprar la ropa de tu artista favorito. O sea, pues tú ves un gallo cantando y te gustan los zapatos del gallo. Tú puedes comprarlo al tiro. Pum, y compras los zapatos. Obviamente hay millones de zapatos disponibles, lógico. 1 billón de órdenes. 1 billón de órdenes. El año pasado habían crecido más, habían crecido un 40%. No sé si estará desacelerando, pero estamos hablando de 31 billones de dólares vendidos en 24 horas. Harto. Veamos algo de modelo de negocio y la transformación. Pensemos que en el tiempo, primero nosotros estábamos orientados al producto, después nos orientamos a las ventas, después nos orientamos al cliente, ahora hay que orientarse al mercado. ¿Por qué se va a orientarse al mercado? Y después lo vamos a ver un poquito más adelante, porque hoy día en el fondo, tan importante como los clientes, son nuestros competidores, pero competidores como pares, ¿eh? Como partners. De hecho, solamente para darle, antes que empezara la charla, le estaba contestando un correo a el gerente de Latinoamérica de Open English. Nosotros también tenemos English UC. Y el gallo me escribió para que nos juntáramos para que podamos hacer en conjunto. Y es mi competencia. Hoy día uno con la competencia colabora, no compite. O sea, él me escribió diciendo, ¿qué podemos hacer en conjunto? Para hacer sinergia, quizás ellos me apoyan con temas, yo lo apoyo con otros. Ecosistema. Antes era pasivo, operativo, y hoy día tengo que ser mucho más estratégico. Tengo que comerme el tema de, pero ¿cómo voy a hacer partnership con la competencia? O hacer partnership con alguien que uno no tenga pensado. Por ejemplo, nosotros hoy día estamos pensando en una educación que sea mucho más modular y que sean ustedes las que armen lo que quieren estudiar. Es decir,
tú quieres estudiar, por ejemplo, finanzas, y yo te pongo ni siquiera una parrilla de cursos, te pongo parrilla de contenidos, que van a ser cápsulas, no sé, de 5, 10 minutos máximo, y que tú vas a consumir ciertas cosas. Supongamos que alguien quiere aprender a construir una casa, y uno se mete al módulo construcción de la casa, y el sistema te ordena todos los cursos en un orden lógico para construir una casa. 30 módulos, no tengo idea. Pero ¿qué pasa si tú en vez de construir la casa, tú quieres saber a cortar una madera, que está dentro de la construcción de la casa? Tú te das solamente al módulo construir madera y te despliega 3 cápsulas, videos de cortar. Uno podría decir, esto como que se parece un poco a Netflix, ¿o no? O a YouTube. Claro, pero en términos de algoritmo, de búsqueda, de ordenamiento, de cómo ir desplegando la información. Y uno dice, bueno, detrás de todo esto, de Netflix, está Amazon. Y uno dice Amazon con Netflix, ¿no? Pero en el fondo toda la tecnología que ocupa Netflix es de Amazon. Entonces podría decir, ¿y por qué la Universidad Católica no hace partnership con Amazon y arma todo este tema? Y la Católica pone el contenido, y obviamente no va a aparecer en Amazon, vamos a jugar la tecnología de Amazon, va a ser la Católica. Ahí es donde en el fondo uno empieza a juntar cosas que son inverosímiles. O sea, ¿cómo juntar a la Católica con Amazon para una cuestión educativa? Si Amazon es retailer, es de compra-venta. ¿Cómo? O sea, yo le propongo esto así tan crudo al rector y esta sería la última charla que doy, digamos. Pues pero en el fondo ese es el concepto, para allá va. Y esto es lo que dice Peter Whale. Claro que en el fondo la transformación digital, lo que finalmente yo cambio procesos, es un tema de cambio, de pensar en el consumidor, y yo a través de la tecnología lo puedo hacer hoy día, o sea, hoy día a través de la tecnología es más factible, pero siempre existió la transformación. Ingeniería de procesos y una sartalada de cosas que existen hasta hace 100 años, digamos. Ahora, otra cosa es pensar, supongamos que Falabella decidiera irse a full digital y elimina las tiendas. ¿Qué es lo que ocurre? Queda la hecatombe. O sea, aquí en el fondo es darle posibilidades a nosotros, a los consumidores, a las personas. Y aquí les voy a nombrar un caso. Está como más aviejado ya, pero ¿saben quién es este personaje? Reed Hastings. En el año 2011, él pensó que él tenía la llave y sabía lo que quería la gente. Él estaba seguro, era el gurú, él le había apuntado a todo. Era una especie de Steve Jobs, pero él creó otra empresa. Él creó Netflix. Acuérdense que Netflix partió por la película Apolo 13, que él se la encuentra en un ropero y se ve que está atrasada como 3 semanas y tiene que pagar la multa. De ahí partió todo. Apolo 13, acuérdense. Y resulta que él después lo que inventó fue el sistema por suscripción. Streaming no existía. En el fondo en lo que sea era enviar DVDs. Tú podías comprar 3 DVDs por $6 creo, y podías renovarlo todas las veces que quisieras durante un mes, y en el fondo lo ponías en el correo de Estados Unidos, el correo público. Ese fue Netflix. Después sí, se perfeccionó y tenía una bodega, bla, 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 bla. Pero así partió, no partió con streaming. Pero estamos centrados más o menos en el año 2011. Él cobraba $10, aquí está el arrendo de DVD por correo, más el video streaming, cuando partió. Perfecto. Pero hay un problema. Como toda innovación disruptiva, al principio no parte como muy tecnológicamente y la cuestión se pixelaba y se trancaba, no era tan... Pero él dijo, no, la gente va a adoptar esa cuestión, así que hagamos lo siguiente. Dividámoslo, cobremos $8 por el streaming y $8 por la entrega, por el tradicional. Fantástico. Con eso estoy bajando el precio, estoy matando esto, que a la gente no le interesa, porque esto es lo nuevo, y lo estoy bajando de $10 a $8. Aplausos de pie. Cayó un 78% de la acción de Netflix. Casi 1 millón de personas se desconectaron. O sea, se desuscribieron. ¿Por qué? Porque la gente todavía estaba ocupando esto
Y en el fondo lo que la gente sintió es que me subieron un 40% el precio. Porque esto era, el streaming en ese momento era gratis. Y como no funcionaba bien, no importa, todo lo que es gratis y no funciona bien, pues da lo mismo. Para que vean. Obviamente después se recuperó y echó pie atrás y volvió a juntar, o sea, a los 6 meses, hizo el rewind y dijo, no, si era una broma, sigue todo igual. Y ahí se recuperó y todo. Pero en el fondo si le hubiera sido tosudo, hubieran quebrado. O hubieran necesitado más capital. Ahora les voy a hablar un poco de los modelos transformacionales. Aquí les doy un ejemplo que en el fondo, finalmente, lo que nosotros buscamos es ver la mejor manera de atender a nuestros clientes con la tecnología. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que yo se dio cuenta? Que con 10 canciones no llegaban en una parte. Entonces, bueno, lo que pidió fue que le crearan un sistema, etcétera, etcétera, que pudiera almacenar 1000 canciones. Y después apareció iTunes, que en el fondo tú podías comprar las canciones individuales, hizo convenio con todas las grandes disqueras, porque en ese momento, no sé, por Warner o Sony decía, pero ¿cómo yo tengo que vender, no sé, mínimo 10 canciones, pues el disco? ¿Cómo voy a vender canciones individuales por $1? Bueno, finalmente logró convencer a las disqueras y se produjo todo este boom del iTunes. Dentro de los modelos transformacionales hubo un estudio que hizo Harvard hace un par de años atrás que tenía que ver con cuáles son las empresas que han logrado transformar su industria. Y se dio cuenta que habían 6 ámbitos que hacían que estas empresas disrumpieran el mercado. Y que estas características claves, a lo menos, tenían que cumplirse 3 de 6 para que fueran exitosas. ¿Cómo eligieron las características? 1, primero que esa característica vote al incumbente, vote a mi competencia. ¿Ya? O sea, que en el fondo sea algo que mi competencia no puede igualar llamémoslo así, de una manera rentable. Y la segunda característica es cuánto yo deseo tenerlo. ¿Qué tanto valora el mercado esa característica? Copiar ese modelo. ¿Cuáles son las 6 características claves que ellos encontraron? Primero, la personalización. O sea, los servicios personalizados. Nosotros hoy día como consumidores nos gusta la personalización. 2, bucles circulares, es decir, las empresas que aprovechan los desechos, reciclan cosas. No significa reciclar botellas, de repente significa reciclar componentes. Después, los activos compartidos. De ahí donde aparecen los Uber, aparecen los Airbnb, ¿no es cierto? Que en el fondo muchas veces los activos no se ocupan siempre. Ahora, esto es súper antiguo. O sea, pensemos, por ejemplo, en un hotel. No sé, cuando el hotel ofrece que en sus aulas se hagan eventos, se hagan clases, está tratando de que sus activos se ocupen lo más posible. Lo que pasa es que Uber llegó mucho más lejos y, no sé, pues me acuerdo el año pasado, tomé un Uber de La Pega a la oficina y un gallo re simpático y le pregunté si él era habitual en esto. No, me dijo, a veces se me ocurre ofrecerlo porque de mi casa a la oficina, si me voy con alguien me sale la benzina gratis. Y dije, bueno, y terminamos, y él trabajaba también en educación, entonces fue súper divertida la conversación, pero al final él lo ocupaba eso, de repente cuando iba y venía de La Pega. Punto. El pago por uso. Pagar por uso. O sea, inclusive esto bota a las suscripciones. Si las suscripciones también están en tela de juicio. De hecho, es muy posible con el advenimiento del 5G, nosotros paguemos por uso y no por suscripción. Los ecosistemas colaborativos, lo que yo les hablaba, colaborar con la competencia, que en el fondo tus proveedores sean socios. De hecho, este es uno de los grandes éxitos de AliExpress o Alibaba, la colaboración. Sus casi 200.000 marcas proveedoras son socios, no son proveedores.
Él no los ve como proveedores. O sea, ellos participan del negocio. Mientras mejor le va a ellos, les aumenta los porcentajes, les da premios. Y de hecho yo le preguntaba a un director de Falabella el otro día, ¿qué es lo que pensaban ellos de esto? ¿Qué es lo que pensaban los Solari? ¿Qué es lo que piensan de los proveedores? Me dijo, sí. Así. Eso pienso. Sí, trabajemos juntos. Bueno. Exactamente. Bueno. Así es. Así es. ¿Sabes qué porcentaje de la venta de Amazon en Marketplace, más o menos? 50%. Si lo que pasa es que estoy hablando de la cultura. O sea, que en el fondo es, si tú te ves obligado a, ya igual te invito a comer, a, yo quiero invitarte a comer, que esa es la diferencia. Y por ejemplo, si tú ves la postura de Linio con respecto a Falabella, ¿tú has cachado cuál es la postura, no? Nosotros somos Linio y ellos son Falabella. Culturalmente están súper separados. De hecho, el otro día fue una charla del gerente general de Linio y ellos hablaban de Falabella, no de nosotros, hablaban de ellos y nosotros. A nosotros nos ha servido asociarnos, ellos nos hablan de que los compraron, nos asociamos y ahora nosotros podemos ocupar la tarjeta, la CRM. Pero nos hablan de que con Falabella con esto va a crecer, no estaban ni ahí con Falabella. Llega y lo dijo a cientos de personas, o sea, porque son cuestiones de cultura, a eso me refiero. Pero hoy día las empresas que están de la nueva economía piensan mucho en el ecosistema. Es lo que yo hablaba del Open English. O sea, mi competencia llamándome, y o sea, se nota que era en buena. Oye, juntemos, charlemos un rato, veamos qué podemos hacer juntos. Y puede salir algo, ¿por qué no? Y las organizaciones ágiles. Veamos algunos ejemplos. ¿No encontraste un camino más fácil para venirnos? Pero si vos me dijiste venir por acá, pues weón. Conche tu madre, no me vaya a creer. ¿Qué pasó, Chino? Otra vez sin benzina, pues. Bueno, no puedo creer que esta weá se haya quedado sin benzina, no. Pidamos un Uber, po. Pero ando, weón, sin la aplicación, no tengo tarjeta tampoco, pues, weón. Ah, pero ahora Uber se puede pagar en efectivo, po. ¿Andáis con unas luquitas? Nada, cero, pato. Vamos a hacer unas monedas, weón, por ahí, bueno, ganar unos pesos. ¡Oh! Dale, pues, guatón, vamos a estar hasta el día del lunes acá. ¡Esto! Chino! Muchas gracias, amigo. ¿Está bien? Gracias, compadre. ¿Viste? ¿Qué te dije yo? ¿Viste que Uber funciona? La cagó Uber para ser bueno, weón. Ya pues, Chino, te toca rajarte ahora. Bueno, para todos los que bajen la aplicación con el código El Chino Invita, se gana 6 viajes con 7.000 pesos. Está como tirado el Chino, ¿eh? Bueno, yo encuentro Uber, lo encuentro fantástico, lo encuentro increíble. Ahora está súper cuestionado, que el modelo de negocio, que está apoyado, está financiado con que no es rentable. Veamos lo que pasa, pero el modelo es muy interesante. ¿No? Bueno, de acuerdo a este estudio que hizo Harvard, Uber cumple 5 de 6. Tiene personalización, tiene activos compartidos, pago por uso, es un sistema colaborativo y es una organización ágil. Miren, aquí ven lo que hacen ellos, digamos, cómo funciona. Y de hecho, yo en el verano nos juntamos con el encargado para una parte de Latinoamérica de Uber, que también quería hacer algo, que capacitáramos a sus choferes, armar algún tema de capacitación con ellos. Y ellos ya tenían súper claro lo que venía para adelante acá en Chile y lo que viene en el mundo, que en el fondo los choferes tengan clase A. De hecho, ya tenían convenio con el Automóvil Club ya. Ya lo tienen listo ya. Si saben lo que se les viene, saben que van a tener que contratar seguros, es obvio. Si en el fondo
lo que no tiene solucionadas todas estas aplicaciones del delivery y todo el cuento es finalmente quién se hace cargo del tema de recursos humanos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ok, esto es como un emprendimiento, todo el tema, pero no sé si se han fijado que crecientemente si uno va a algún supermercado a una cierta hora, está lleno de gente de todos los delivery afuera, esperando que los llamen y ponen, y generalmente son extranjeros, entonces arman ya como una feria ahí. De repente hay 5, 6, 10 personas, ¿y dónde van al baño? ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿Quién se hace cargo no sé, pues de sus leyes laborales? Entonces, esa es la segunda herida que se nos viene ahora. Otra empresa es Airbnb. Según este estudio, cumple 4 de 6. La personalización, los activos compartidos, ecosistemas colaborativos y organizaciones ágiles. El pago por uso no, porque en el fondo yo podría decir, yo tengo que arrendar, no sé, todo el día y quizás lo voy a ocupar un ratito. Entonces no pago por minuto, por hora. No pago por el uso que yo le doy. En un futuro capaz que sea así. Y Alibaba cumple 3 de 6. De ahí lo que yo lo más importante que yo les decía es el ecosistema colaborativo. De hecho, ellos en el fondo es full marketplace y cobran entre un 6 y un 8% de comisión, pero brindan todo el aparataje, la tecnología y bueno, obviamente todo esto del cuento, el festival, la chaya y todo el rollo, o sea, toda la comercialización. Un ejercicio interesante para que reflexionen, digamos, es, dadas estos 6 características de una empresa que se esté transformando, es ¿cuántas cumple? Y la segunda pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cuántas podría llegar a cumplir? Porque también tiene que ser, depende, o si no tengo que cambiar mi modelo. Entonces tengo que preguntarme, ¿cumplo 1, cumplo 2, puedo cumplir 3, puedo cumplir 4? ¿Cuáles? ¿Cuál me va a costar más? ¿Cuál me va a costar menos? ¿Cuál me va a obligar a cambiar mi modelo? Dígame. Por ejemplo, claro, el ejemplo como más típico sería una empresa que recicla. Entonces, que aprovecha, no sé, pues toda la materia prima, todo lo que se desperdicia y se vuelve a reutilizar. Por ejemplo, todo lo que son hoy día componentes electrónicos. Exactamente. Hoy día pensemos que muchos de los componentes de estos son reutilizados. Y finalmente vamos a ver lo que se llama estar listos para el futuro digital. De acuerdo a un estudio que hizo el año pasado Peter Whale del Meet Sloan, ¿cuáles creen ustedes que tienen que tener, qué características, sí podríamos hablar de características? Las dimensiones, esa era la palabra, ¿no? Dimensiones. La dimensión que tienen que tener las empresas para estar preparadas para el futuro digital. ¿Cuáles creen ustedes? Son solamente 2. ¿Ah? ¿Ya? ¿Cuál? Seguridad. Flexibilidad. Agilidad en el fondo. ¿Qué otra podría ser? ¿Ah? Innovación. ¿Ah? Formaciones. Interesante, ¿eh? Del estudio que ellos hicieron, que fue, no sé, más de 400 empresas, etcétera, 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 de un levantamiento que hicieron en Estados Unidos, encontraron que habían 2 dimensiones que hacían que las empresas estuvieran listas para el futuro digital. La experiencia del cliente y ser eficiente. Y aquí les doy un pequeñísimo ejemplo. Hace 2 años atrás, 1 año y medio, me tocó ir a la inauguración del supermercado Totus en Piedra Roja, en La Laguna. Un supermercado bonito, 800.000 cajas, cámaras, todo nuevo, impecable. Fuimos un día domingo
desde febrero creo, está obviamente vacío el supermercado. Impecable. Llegamos a la caja, me acuerdo que andamos con una sobrina que se compró una hawaiana, no sé, unas cuestiones que estaban 2x1, ya. Llegamos a la caja, no nos tocó hacer tanta cola porque en el fondo, o sea, nada, porque había, no sé, 7, 8 cajeras. Y resulta que la promo no pasó. Típico. No reconoció el 2x1. Entonces la niña muy amablemente nos dice, pues no se preocupe, vaya a atención de clientes y ahí le resuelven su problema. Perfecto, pescamos la hawaiana, fuimos, 5 personas en cola, la fila de atención de clientes. Y el otro lado vacío. Ya pues, ahí, como estaba de vacaciones, y ahí esperando, y la niña ahí le sudaba la gota gorda buscando la cuestión. Y justo yo estaba, acá estaba el mesón y aquí había una cajera. Obviamente, mirando para el techo, yo le pregunto, no, venía mucha gente. No, me dice, está lento. ¿Y hace cuánto rato no atiende a alguien? Hace rato. ¿Y por qué usted no? Yo veo que ahí su compañera está aquí. No, sí, porque la promoción está media trancada. ¿Y por qué usted no puede ayudar ahí a...? No, es que no puedo. ¿Por qué no? Porque tengo que cerrar esta caja y tendría que abrir la otra. Vieron que se puede, con los mismos recursos, ser mucho más, tener una experiencia de cliente increíble. Por ejemplo, en Apple me pasó eso. El otro día fui a cambiar un tema a un Mac Store y se empezó a juntar gente en el servicio técnico. Iba pasando un perico, una niña, no era un gallo, miró, se puso al tiro a atender al lado del otro gallo. Porque ella estaba en la caja y en la caja había poca gente y ella al tiro se cambió al otro lado. Eso es ágil. Eso en el fondo, dar una buena experiencia al cliente sin gastar más plata. Tenemos la dimensión de experiencia del consumidor y la eficiencia operacional. Entonces, las empresas tradicionales están ubicadas acá. Una experiencia reguleque y una eficiencia operacional reguleque. Después tenemos una empresa que se transforma en la experiencia del consumidor. Sigue con su misma eficiencia o ineficiencia, digámoslo así. Es decir, yo doy una experiencia integrada, aunque me cuesta plata. Es decir, más que plata me cuesta esfuerzo. Aquí también en el fondo se crean muchos héroes. Cuando la experiencia que yo le doy o la atención que yo le doy a mis clientes se basa en héroes, estoy frito. El gallo que salva la cuestión y se mete en todos lados, oye, que atienden bien, eso es pésimo organizacionalmente porque es súper caro. Y además el héroe se te va o se te aburre y se te acabó la fabulosa experiencia del consumidor. Después tenemos la empresa que se transforma en términos operacionales, pero sigue con una experiencia del consumidor tradicional. Que eso es la industrialización. Y finalmente tenemos las empresas listas para el futuro, que están transformadas en términos de experiencia del cliente y de eficiencia operacional. Por ejemplo, el trabajo con los partners, clave, lo que yo les hablaba, el ecosistema, colaborar con la competencia, etc. Que tus clientes te ayuden a ti. O sea, ¿qué mejor ayuda que un cliente? Por ejemplo, uno de los mayores valores de Amazon son las recomendaciones. Y las recomendaciones a los mismos clientes. O sea, el cliente me hace la pega. El cliente le vende a otros clientes. Fantástico. Colaboración. Bueno, el 50% de las empresas están acá. El 50%. El 15% está arriba, el 11% acá, y solamente un poquito más del 20% está súper bien. Esto se los pongo para que vean que hay futuro, señores. No todos están allá arriba. Finalmente, ¿cuántos creen ustedes? Porque esta parte de acá es lo más bonito de todo. Y como este estudio lo hizo el MIT, es con números. Eso es lo mejor. No es tú feliz. Porque uno podría decir, ya, no, el future ready, la cuestión, ¿de dónde? Que me demuestre que esa cuestión es...
¿Es mejor o no, po? ¿Será mejor? Mire. Las empresas, esto es comparado con su industria, las empresas que están en ese cuadrante del 23% tienen 16, no 16% más, 16 puntos de margen más. No es 16% más. O sea, si la industria tiene un 10, ellos tienen un 36% de margen. O sea, así de grosero es. Otro tema que se relaciona con la nueva economía que se llama las empresas de plataforma, que ahí están las redes sociales, Amazon, Uber, todos esos son empresas de plataforma, Microsoft, etc. De las 10 empresas que tienen más venta en el mundo, 7 son negocios de plataforma. 7. Información fresquita de principios de este año, fines del año pasado. 7 son negocios de plataforma. Dentro de ellos Facebook, Google, etc. Los 4 caminos. Un poco ya lo vimos. Yo puedo estandarizar primero, mejorar la experiencia del cliente primero, ir paso a paso o crear una nueva organización. Primero, si yo quiero aumentar la eficiencia operacional, yo me estandarizo. Estandarizo mis procesos, todo ordenadito, La otra posibilidad, ahora, eso ocurre cuando la experiencia que yo doy no es mala, pero soy súper desordenado. Cuando soy desordenado y la experiencia que yo doy está dentro del promedio, me estandarizo, porque esa es la única manera de crecer. Si es que estoy relativamente ordenado, pero la atención que doy es pésima, busco la experiencia integrada. Hago los cambios de transformación digital pensando en el cliente, no pensando en ser más eficiente. Todo esto tiene que ver con qué tecnología yo ocupo o qué procesos yo cambio. O yo cambio los procesos para ser eficiente o cambio los procesos para mejorar la experiencia del cliente. Otra posibilidad es ir paso a paso, que esta es como la más común, es ir de a poquitito, que son pequeños proyectos. Vamos a mejorar, no sé, la manera en que la cinta transportadora no sé qué hace cosas, es una cuestión industrial. Vamos a mejorar el despacho no sé qué cosa. Vamos a hacer el proyecto de que la persona hoy día tenga una página web donde pueda hacer consultas en línea. Vamos a transformar la suscripción con personas a e-commerce, etc. El problema que tiene esto es que como son pequeños proyectos, es súper difícil darles un concepto global. ¿Por qué? Porque si tú trabajas en ventas, tú trabajas en operaciones y tú trabajas en atención al cliente, si nosotros hacemos este proyecto de atención de clientes, la persona de operaciones va a decir, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Tampoco esta cuestión, si resulta que yo soy el que despacho. Y están pensando en el mesón de atención, que va a ser un bot, ¿de dónde? Si el problema es el delivery. Entonces, en el fondo tiene que haber una cuestión que una todos estos proyectos. Pero esta es como la manera más común. Y lo otro es hacer una organización nueva, partir de cero. Que eso, aquí les voy a mostrar el último video, que esto es lo que hizo esta persona con este producto. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag.
talking about Macintosh recently. But today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Unaccustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a maxim I thought of the first time I met an IBM mainframe. Never trust a computer you can't read. Obviously I can talk, but right now I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. Bueno, ¿por qué les pongo esto? Me acordé de otra cosa. Porque en el fondo para poder desarrollar Macintosh creó como una, entre comillas, una empresa aparte y se los llevó a otro edificio y era como un proyecto, entre comillas, oculto, que era justamente para que no se contaminara con la antigua Apple. Cáchense. Ustedes saben, para terminar, por qué la voz que tenía Stephen Hawking era así como parecía, siendo, pero ¿cómo? Si puede haber tenido una voz mucho más, inclusive haber tenido su voz, digamos. ¿Saben por qué? Porque cuando perdió la voz, la persona que le desarrolló este tema de que con la retina contara las palabras y hablara así, fue una persona que se murió de cáncer, un amigo de él. Y en sus últimos meses se dedicó a desarrollarle este sistema para que pudiera hablar. Entonces, en honor a él, que dio su vida sus últimos meses de vida para desarrollar este sistema, Hawking nunca cambió la voz, en honor a su amigo. Bonito. Y aquí les dejo un resumen de lo que ya habíamos hablado. Estandarizar primero, mejorar la experiencia primero, ir paso a paso o crear una nueva organización. Si ustedes quieren saber un poco más del detalle de esto, la persona que hizo todo estos estudios se llama Peter Whale, que es del MIT. Y tiene muchos libros, es buenísimo, muy bueno. Tiene hartos libros, tiene hartos papers. Así que si quieren indagar un poco de lo que es las maneras de hacer transformación digital, yo les recomiendo a que se lean y lleva muchos años trabajando en esto, más de 20 años. Peter Whale, se escribe así, sí, Whale. Sí, ese, Peter Whale. Muy bueno. Whale, W-E-I-L-L, Whale, tal cual suena. W-E-I-L-L, Peter Whale. Y para terminar, que me pidieron que hablara del diplomado. Bueno, el diplomado tiene estos 5 cursos. Como ven, les da una visión de cómo afrontar este nuevo mundo. Entonces tiene que ver con innovación, tiene que ver con la organización en sí, cómo yo me organizo para afrontar el mundo. Tiene cómo yo ocupo la data para poder hacer análisis del comportamiento de la demanda, de los clientes, de mis procesos. Tiene lo que es marketing estratégico, y el curso que hago yo es marketing operacional, que es de alguna manera operativizar lo que se ve en un marketing estratégico que da como las bases. Entonces, no sé, supongamos que en marketing estratégico les hablan de la importancia del pricing y algún tema, yo lo puedo aterrizar, por ejemplo, a cómo se hace el pricing en los modelos de plataforma, por ejemplo. O, no sé, les hablan de lo que es la distribución, y lo que vamos a ver nosotros en marketing operacional es cómo armar un plan de marketing de redes sociales, por ejemplo. O sea, cómo aterrizar cuestiones que son como las bases que se sientan en el marketing operacional, cómo aterrizarlas en el marketing ya más de hacer las cosas. Y estas son las estrellas, entre paréntesis. No sé, pues si tienen alguna duda, pregunta, consulta. La verdad que esto se transmite. Hola, buenos días. Es muy interesante el tema de la transformación digital. Y yo quisiera saber, bueno, sabemos más o menos el camino, ¿no? A dónde tenemos que llegar. Pero yo quisiera saber qué estrategia o qué metodología, si existiera, saber en qué posición está mi empresa ahora, ¿no? O sea, ver un poco dónde estoy y qué tendría que hacer un poco para llegar ahí. Perfecto, mira,
Súper buena tu pregunta. En términos de cómo saber dónde yo estoy, es súper bueno. Hay una serie de encuestas que se hacen, que justamente una de las personas que más ha trabajado esto es Peter Whale, que tiene que ver con ciertas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿ya? De justamente dónde estoy, en qué fallo, y en el fondo son preguntas que se hacen sobre todo en talleres, entonces la pregunta la tienen que votar las personas que trabajan en la empresa. Otro autor bastante bueno, que se llama David Rogers, que él es de la Universidad de Columbia, él también tiene un set de preguntas que se hacen con respecto a las oportunidades que hay hoy día en el mercado. Entonces ahí tú tienes que mirar, por ejemplo, a la competencia, cómo te compran, o sea, hay una serie de preguntas que tú también te haces. Y ahí tú te das una visión macro de qué es lo que tengo que hacer. Después, si tú te vas a un tema más micro, hay como dos grandes estrategias, dos grandes vertientes que tú puedes seguir. Una es lo que se llama el Customer Journey, o los mapas de experiencia, en que tú lo que haces es mapear, por ejemplo, alguna experiencia de tu cliente. Por ejemplo, cómo tú atiendes, cómo tú compras, etc. En general, la transformación digital tiene que ir con estos dos ámbitos, con el ámbito de ser eficiente y los clientes. Esos son como los dos grandes temas a abordar. Entonces, tú a través del Customer Journey tú te das cuenta, a través de la metodología, donde, por ejemplo, y al final termina con caritas, es bien simpático el sistema, pero en el fondo tú generas etapas y tú vas viendo en qué etapa lo haces bien y qué lo haces mal, dónde lo haces mal, ¿ya? En general ese es un análisis más cualitativo, ¿ya? Cualitativo. Y ahí tú ves en el fondo cómo la organización reacciona y qué cosas tengo que cambiar, ¿ya? Y la otra vertiente es trabajar con flujos de proceso. Y ahí tú ocupas la data. Ahí ocupas mucho datos y ves efectivamente dónde tú puedes mejorar tu proceso de atención. Por eso yo les digo que al final la transformación digital tiene mucho que ver con lo que se ha hablado siempre. Lo que pasa es que hoy día la tecnología te permite obtener muchos datos y analizarlo. Entonces hay que darse el tiempo de tomar decisiones a través de los datos. Pero a través del flujo de proceso, tú vas viendo, no sé, supongamos, tú vas a una cafetería y tú lo que quieres es, obviamente, tomarte tu café o comerte tu dona lo más rápido posible porque tú llegas en la mañana, es tu desayuno. Y tú llegas a la cafetería y hay 10 personas delante tuyo. ¡Wow! Tú decís, ¿pero cómo? Pero si tú lo hubieras pedido ahead por la aplicación, tú pasas a recogerlo. Bueno, eso lo que hizo en Estados Unidos Dunkin' Donuts, por ejemplo. Y ahí es donde tú dices, entonces yo en el fondo me salto ciertos, tú al hacer el análisis de flujo de procesos, te saltas ciertos procesos que cuando tú haces el análisis, donde se produce el delay. Y ahí es donde aplicas tú la tecnología. Y ahí es donde está todo esto disponible, las aplicaciones, Internet de las cosas. Hay empresas que han mejorado, por ejemplo, todo cómo funciona la fabricación a través de poner puros sensores alrededor de todas las máquinas y ver, no sé, pues había una empresa que fabricaba dulces. Y ellos tenían el gran problema de que los dulces salían con diferentes densidades. Y eso significaban $500 millones de pérdida al año. Estamos hablando de la empresa Hershey's. Y en el fondo, al ponerle sensores por Internet de las cosas, recopilaron todos los datos y se dieron cuenta que el problema era la temperatura. La temperatura no era constante en el proceso. Entonces los gallos, al poner la temperatura constante, en el fondo, entre comillas, bajaron la densidad de los dulces. A la gente le daba lo mismo, no lo percibe. Entonces emparejaron hacia abajo la densidad y se ahorraron $500 millones. $500 millones. Y el proyecto les costó $500.000 menos. En poner toda la cuestión y la trazabilidad. Entonces, ahí es donde se produce la transformación. Porque ¿qué es lo que hice? Fui más eficiente. Y en otro caso, en el caso de Dunkin' Donuts, atendí mejor. Sin aumentar la cantidad de personas, porque en el fondo cambió el proceso. Pero esas son como las maneras de abordar la transformación. ¿Alguna otra pregunta? Lo que pasa es que en una parte de la charla hablaste de la Boston Consulting Group, sí, ¿cierto? O sea, si uno quiere más interesarse en el tema,
uno puede ir a la página de la Boston Consulting Group Sí, para hay- poder ver hay mucha o hay información. algunas revistas que la Boston Consulting Group te No, coloca. métete a la misma, mira, donde hay, por ejemplo, súper buenos datos, está en la Boston Consulting Group, está, por ejemplo, si quieres ver temas digitales, en Comscore, eso también es súper bueno. Está Nielsen, que también tiene súper buenos estudios. Nielsen, sí, súper buenos estudios. Sí, Comscore, y donde hay harta data, harto caso de transformación digital en la Harvard Business Review. Hay harto caso. Ahora, la única, entre comillas, lata de todo es que está lamentablemente toda la bibliografía de esto está en inglés. Es muy raro encontrar algo algo en México, pero está todo en inglés. Entonces, eso es como lo único. Sí, hay harta data, hay harto estudio, hay cuestiones bien interesantes. Sí. Hola, mi nombre es Álvaro, muchas gracias por la charla. Y mi pregunta tiene que ver principalmente como qué le recomendarías a las pymes. En Chile representan alrededor del 70% de la mano de obra. Entonces me gustaría escuchar, porque muchas veces, y yo te lo digo por experiencia propia, porque me ha tocado, tengo amigos y trabajo con algunas pymes, es cómo llegar a convencer y a mostrarles a ellos dónde pueden obtener ventaja de esto. Porque hablamos de un corner shop, hablamos de Airbnb, y sí, es súper fácil cuando tienes espaldas gigantes de más de programadores o recurrir a ese tipo de recursos. Pero más allá de que además sea un emprendedor que va a subir la foto a Instagram de su crema de maní, no sé, qué lo que sea, ¿qué le recomendarías tú detrás para que sean, o sea, diste dos variables que son súper claves, una a partir de los procesos y otra a partir de la experiencia del cliente? Pero ¿cómo los ve a futuro si entendemos que todo se está customizando, o sea, más enfocado en el cliente, pero además tienes que ser eficiente en términos de proceso? Es como contradictorio. Por eso, claro, ¿cómo logras ese balance entre esa suerte de dicotomía? ¿O qué les recomendarías a los pymes principalmente? Por ejemplo, Gracias. yo lo que le recomendaría, por ejemplo, para términos de alguna manera de convencer, es súper interesante pescar algunos casos y de empresas no tan grandes. Claro, porque uno ve Amazon, qué sé yo, pero no sé, pues Linio es un súper buen caso de cómo ellos partieron como de chicos con un enfoque en el cliente. Eso es un súper buen ejemplo. Pero pescar casos pequeños, o sea, claro, yo te digo, claro, porque hoy día no sé, pues, claro, Starbucks, Dunkin' Donuts es gigante, o sea, es un monstruo, o sea, 20 mil millones de dólares, o sea, tiene 8.000 tiendas, o sea, es muy grande. Entonces, claro, ahí es donde dice, sí, pero ellos tienen plata. Pero el fondo es como retrotraerse a cuando partieron. Básate en eso. Es cómo partió, y ahí es donde se ocupa, por ejemplo, el ingenio. Y casi todos parten con poca plata. Si hoy día la gracia, y que yo he vivido ese cambio, yo diría los últimos 10 años, que hoy día hay tanta información que es muy fácil copiar. Es una cuestión increíble. Es increíble cómo hoy día hay tanta información. Yo partí en el mundo del internet cuando más o menos partió, a fines de los 90, 97. O sea, un par de años después de que saliera la World Wide Web. No había nada de información en la web, de hecho no existía Google. Uno buscaba en Yahoo recién había partido, en Alta Vista, hoy día hay muchísima información. Pero mi recomendación sería esa, basarse en 2 o 3 experiencias que sean similares a la empresa donde yo trabajo, y en base a eso, ver cómo lo hicieron, cómo lo trabajaron, qué cuestiones afrontaron, y siempre pensar en el cliente. Hola, buenas tardes, gracias. Yo te dije al principio, ¿no es cierto?, que eras ecólogo, ¿ya? Y sí, trabajo en una de las empresas a lo mejor más grandes y que la que entrega más dinero en Chile, que es el Ministerio del Interior, Subdere, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva y desde la perspectiva... Nosotros tenemos un tema con la Subdere, con la academia. Sí. Con la academia. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, yo más que preguntar, nosotros tenemos toda la tecnología, ¿ya? Pero la adaptación al cambio, ¿no es cierto?, desde Magallanes o Puerto Cisne hasta Arica, ¿no es cierto?, ha sido muy lenta en este año que nosotros llevamos recién tomado el gobierno, lo que implica, ¿no es cierto?, que esto no debe ser una
un tema de gobierno, sino que debe ser un tema de país, es decir, lo que va a pasar el año 20, el año 24, y así, ¿no es cierto?, lo que ya hoy día estamos utilizando como top, el día de mañana ya no va a ser top, y tenemos que adaptar a nuestra gente. Entonces, la pregunta es, desde esa perspectiva, ¿qué nos ofrecen ustedes? Yo sé lo que tienen con nosotros, con la academia, ¿ya? Pero ¿qué nos ofrecen ustedes para que el aparataje del Estado, fundamentalmente la SUDERE, pueda ser un tema, ¿no es cierto?, operacional, rápido, dejar la burocracia y dejar de yo demorarme, ¿no es cierto?, en responderle, no sé, a Magallanes, ya 60 días cuando tienen una necesidad de 2 días. Es una pregunta bien... Disculpa. Bien difícil de abordar, pero yo te diría que, claro, nosotros armamos en la clase ejecutiva, armamos este diplomado de transformación digital, y uno de los cursos es justamente gestión del cambio. Que uno dice, pero es súper relevante. Y efectivamente, yo te diría que por la experiencia que yo he tenido de temas de cambio, es que claro, si tú no convencías a la gente, la transformación vale nada, digamos. Porque al final, la tecnología por sí sola no sirve. Siempre va a haber un ser humano detrás, siempre. Alguien que tenga que apretar un botón, las cadenas no son tan automatizadas como uno cree. Entonces, claro, desde ese punto de vista, si la gente no está convencida o no está metida en el tema, es súper difícil. Y ahí, yo te diría, la única receta es involucrar a las personas. O sea, que las personas sientan que son parte de la solución. Porque si no, no sé, nosotros, por decirte, hemos ido digitalizando muchas de las cosas que hacemos en clase ejecutiva, pero eso ha sido con la gente, y nuestro crecimiento ha hecho que cada vez trabaje más gente con nosotros, digamos. Y mucha gente que está alrededor de nosotros, o sea, más de 100 personas que trabajan ecosistémicamente con nosotros, no físicamente en la oficina. Pero yo diría que la receta es que la gente participe de la solución, porque si no, van a ir como en contra de la solución. Quiero preguntar acerca de si usted cree que en todos los mercados es posible aplicar el modelo, porque da la impresión que uno ve casos de éxito y siempre son empresas que se han creado hace poco tiempo en general, pero hay otros mercados que están súper maduros y que probablemente estén bordeando sus límites de eficiencia, por ejemplo, o que no pueden ampliar su cliente, o que sus clientes son corporativos. Le voy a nombrar algunos ejemplos, no sé, por el transporte de carga, el ferrocarril, la energía, ¿cierto?, la generación, la distribución energética, las telecomunicaciones tradicionales. Entonces, si uno fuese o trabajara en una empresa de esas o fuese dueño de una empresa de esas, la única alternativa que le queda es dedícate a otra cosa. Pero no, o sea, ¿dónde está? Uno empieza a hacer el ejercicio mental de cómo aplicar esto y se le va ocurriendo siempre en pyme, en cosas, en startup, ¿cierto? Pero ¿cómo hacerlo con las empresas, digamos, con estos dinosaurios que van a seguir siendo dinosaurios siempre probablemente o durante los próximos 50 años? ¿Qué opinan de eso? Pero, para que complemente. Sí, para graficar lo que él acaba de decir, yo trabajo en una empresa que hace servicio, operación y mantenimiento para la industria minera. Y mi relación con mi cliente es, después de que Nelson Pizarro dijo que la industria minera no tenía un solo peso, es bajar mis contratos, mis servicios, y el 60% de mi costo es personal. Entonces, como él bien lo dice, son industrias maduras, donde ya hay un aporte tecnológico. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿yo cómo lo puedo aplicar si creo que ya estoy en el borde? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, efectivamente lo más difícil es cuando la empresa ya está establecida, cuando tú dices ya es una industria que tiene su manera de operar, tiene su manera de funcionar. De encuestas que yo he visto, hablan cuando son estas grandes corporaciones, consideradas, no sé, porque venden más de $1 billón en Estados Unidos, no sé, 40-50% de los gerentes encuestados creen que los próximos 5 años van a ser disrumpidos en el mercado. O sea, van a ser
están claramente amenazados. 50%. Pero después les preguntan si piensan hacer algo, el 50% dice que no hacen nada. Porque se produce un tema de parálisis, dado que todavía soy rentable. Pero en el fondo, ¿cuál es la receta? La receta no es pensar la manera en que yo hago las cosas, sino que qué es lo que quiero que mis clientes reciban. Yo viví exactamente lo que dices tú. Yo trabajé 7 años en Telefónica. En Telefónica, cuando yo llegué, el 95% de los ingresos provenía de la voz, del par de cobre. Más del 90%. Olvídate de olvídate, todo eso era... Movistar era a pérdida. Era una cuestión, era un hoyo negro de perder plata. El ADSL recién estaba partiendo. No teníamos televisión por cable. Y ahí hubo una visión, sobre todo de Claudio Muñoz, que dijo, el ADSL va a ser el futuro. Y nosotros nos reíamos, pero ¿cómo? Si en el fondo es así con respecto con esto. No, porque dijo finalmente la voz se va a transmitir igual por internet. En 10 años más, no importa, todavía no está la tecnología limpia, pero así va a ser. Y en el fondo, ¿qué es lo que se hizo? Hay que hacer la transición. No hay que hacer como lo hizo Hastings, de matar algo y prender lo otro, sino que ya empezar a trabajar, porque finalmente, si yo pienso que mi negocio es transmitir voz, estoy frito. Yo lo que le doy al cliente son soluciones de comunicación. Si yo pienso mi negocio desde ese punto de vista, estoy salvado. Porque, en el fondo, ¿qué es lo que hizo Telefónica? Mejoró la comunicación de sus clientes a través de internet y todo el cuento, que antes solamente tenía voz. Mejoró la comunicación desarrollando el móvil. Entonces, pero en el fondo, por eso antes se llamaba la compañía de teléfonos de Chile, se transformó en la compañía de telecomunicaciones de Chile. No sé, otro ejemplo es Entel también. Si Entel, acuérdense que era un carrier, ni siquiera atendía público. Sus clientes eran Telefónica y terminó vendiendo celulares. Esa fue su gran transformación. Entonces, yo siempre tengo que pensar en qué es lo que yo quiero que le ocurra a la otra persona. Más que qué es lo que yo hago, ni cómo lo hago. Eso va a salir después. Y obviamente van a haber industrias que van a desaparecer nada más. O sea, no sé, pues, ¿por qué desapareció Blockbuster? Si al final lo que hizo Netflix era súper obvio cuando uno lo ve para atrás. Y barato, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque en el fondo Blockbuster no quiso deshacerse de su modelo, que era el modelo de franquicia, con los inmobiliarios. Tenía armado el mono, los gerentes no querían cambiar. Pasa por las personas, no por la tecnología. Yo te diría así como raya para la suma, si yo pienso, el mismo caso, ¿qué es lo que soy yo? ¿Un distribuidor de películas o soy una empresa de entretenimiento? Soy una empresa de entretenimiento, eso da lo mismo como yo entregué el servicio. Y el error de Blockbuster fue que ellos finalmente eran una empresa inmobiliaria. Y ahí fregaron. Eso. Ya pues. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.